Historias de Jack. Empezamos. Jamás pensé que el sonido del tren cortando el viento pudiera parecerse tanto a un grito humano. Tengo 21 años, y lo que voy a contaros no tiene nada de sobrenatural. No hay espíritus, ni maldiciones, ni sombras persiguiendo a nadie. Solo personas reales, jóvenes, llenos de adrenalina y estupidez, jugando con la muerte como si fuera un reto más en Internet. Todo empezó hace 2 años, con una invitación que nunca debimos aceptar. Mi amigo Connor fue quien nos habló del movimiento. En esa época estábamos aburridos, buscando emociones que nos hicieran sentir vivos. Bebíamos, hacíamos vídeos para redes, subíamos cosas tontas a TikTok. Nada especial. Pero una noche, mientras bebíamos en su garaje, Connor mencionó algo que había encontrado en la Deep Web. Dijo que se llamaba Steel Wave. Lo dijo en voz baja, como si pronunciara algo prohibido. Era un movimiento underground, un grupo cerrado donde chavales de todo el mundo se grababan haciendo train surfing, subirse a trenes de mercancías en marcha, saltar de vagón en vagón, esquivar cables eléctricos, cruzar túneles a toda velocidad y grabarlo todo como si fuera arte. La diferencia era que Steel Wave no era un simple reto viral. Tenía estética, tenía mística. Sus vídeos parecían películas, planos perfectos, música industrial y una edición tan profesional que resultaba hipnótica. Siempre terminaban igual, con una frase en blanco sobre fondo negro. Solo los que desafían al acero escuchan el pulso del mundo. Connor hablaba de ellos con fascinación, como si fueran héroes modernos. Nos mostró algunos clips descargados y la sensación fue extraña. No era solo adrenalina. Había algo en esas imágenes que te enganchaba. Algo entre la libertad y el peligro. Eran jóvenes como nosotros, pero parecían vivir fuera de las reglas. Esa misma noche, Connor dijo que había conseguido una invitación. No explicó cómo. Dijo que un tipo llamado Reyes le había contactado tras comentar en un foro cerrado. Reyes era, según decía, uno de los fundadores del movimiento. Steel Wave no acepta espectadores, nos repitió Connor, con una sonrisa que nunca olvidaré. Si entras, es para grabar. Nos reunimos en el garaje de mi padre, Connor, Zoe, Ellie y yo. Zoe era la más racional del grupo, aunque tenía ese espíritu curioso que la hacía cruzar límites solo por entenderlos. Ellie era un genio con las cámaras. Podía hacer que un simple salto pareciera una escena de cine. Y yo solo quería sentir algo. Zoe encendió el portátil, activó la red Tor y escribió la dirección que Connor le dictó. La página tardó unos segundos en cargar y cuando lo hizo se nos heló la sangre. Fondo negro, letras blancas y una lista interminable de vídeos con títulos como Ruta 76, Última Prueba, Sin Freno, Noche sobre Kansas. Cada uno con un contador de visualizaciones que subía en tiempo real. Pero no había comentarios, ni nombres, ni rostros. Todo era anónimo, limpio, frío. El primer vídeo que abrimos mostraba a un chico de nuestra edad subido a un tren de carga. Llevaba una cámara en el pecho y corría por los vagones mientras el aire lo golpeaba con una fuerza brutal. La cámara temblaba, el sonido era caótico, pero la edición era impecable. Cada salto, cada giro, cada respiración estaba sincronizado con una música grave, casi hipnótica. Y cuando el chico levantó los brazos al cielo, el lema apareció en pantalla. Solo los que desafían al acero escuchan el pulso del mundo. Nadie habló durante un buen rato. Había algo en ese vídeo que era adictivo. Zoe fue la primera en romper el silencio. ¿Y si lo intentamos?, dijo medio bromeando, pero sin apartar la mirada de la pantalla. Connor sonrió. Steel Wave no acepta espectadores. O grabas o no existes. Nadie respondió, pero todos sabíamos que lo haríamos. Durante los siguientes días planeamos nuestra primera grabación. Connor estudió horarios de trenes de mercancías cerca de Trenton, donde vivíamos. Ellie preparó su cámara y unas GoPro baratas. Zoe consiguió una linterna frontal
y yo improvisé un micrófono direccional con un viejo grabador de sonido que tenía mi padre. Éramos idiotas, pero estábamos convencidos de que podíamos hacerlo. El amanecer de esa primera vez fue extraño. Había niebla, el aire olía a humedad y metal. Nos escondimos junto a las vías, esperando. Cuando el tren apareció en la distancia, el suelo empezó a vibrar. El ruido era ensordecedor. Connor respiró hondo, se ajustó la mochila y, sin pensarlo, corrió hacia el vagón. Saltó, se agarró y gritó de pura euforia. Eli lo siguió. Yo me quedé unos segundos paralizado, con la cámara en la mano, y luego corrí detrás de ellos. Subir fue más difícil de lo que imaginé. El metal estaba frío, grasiento. Sentía el corazón en la garganta. Connor gritaba por encima del rugido del motor, riendo, con el viento destrozándole la voz. Por un momento sentí algo parecido a la libertad. Luego Connor resbaló y el mundo se detuvo. Grité su nombre, pero se agarró a tiempo. Siguió riendo. Cuando terminamos, bajamos entre risas y temblores. Nadie resultó herido. Lo habíamos logrado. Esa noche subimos el vídeo a la dirección que Race nos había indicado. En menos de una hora recibimos respuesta. Buen material. La edición es pobre, pero tenéis nervio. Si queréis seguir, os espero en el nivel 2. El nivel 2 era otra página, con acceso restringido. Allí las reglas eran distintas. No bastaba con subirse a un tren. Había que hacerlo de noche, en rutas rápidas, con planos específicos y duración mínima. Todo debía grabarse con precisión quirúrgica. A partir de entonces, Steel Wave se convirtió en una obsesión. Connor hablaba del movimiento como si fuera una hermandad secreta. Cada nuevo vídeo que publicaban era más extremo, más limpio, más bello y también más mortal. Algunos terminaban con los trenes desapareciendo en túneles sin salida y nunca volví a saber a los protagonistas en otro vídeo. Eli mejoró sus tomas, Zoe aprendió edición avanzada y yo empecé a obsesionarme con el sonido. Grababa cada chirrido, cada golpe de metal, cada respiración. Era como capturar el corazón de una bestia dormida. Y entonces una noche, mientras revisaba un clip de Connor corriendo sobre un tren, creí oír algo en el audio. Un zumbido grave, constante. Pensé que era interferencia, pero estaba ahí, bajo el viento y los golpes. Se lo conté a Connor. Él sonrió. Eso es el pulso, dijo. Es lo que todos quieren oír. A partir de ahí todo cambió. Connor empezó a hablar de niveles y de un camino hacia el acero. Se conectaba a foros cerrados, donde otros usuarios usaban apodos como Claw, Ghost Track o Zero Pulse. Algunos compartían mapas de vías secretas, horarios alterados, coordenadas exactas. Era enfermizo pero fascinante. Yo quería parar, pero era tarde. Cada nuevo vídeo nos daba más visitas, más reconocimiento dentro del grupo. Steel Wave era como una droga, invisible pero adictiva. Hasta que llegó el mensaje de Race, casi a las 3 de la mañana. Último nivel, solo los Pulso lo intentan. Vía 19, Nevada, tren de las 2:47. Nadie abandona antes de oír el pulso. Si sobrevivís, el movimiento os recordará. Zoe intentó convencer a Connor de que no lo hiciera. Dijo que aquello era demasiado, que nadie sabía qué pasaba con los que llegaban al nivel pulso. Pero él ya no la escuchaba. Estaba convencido de que ese era su destino. Eli y yo dudamos, pero al final, como siempre, lo seguimos. El desierto de Nevada nos esperaba, y aunque aún no lo sabíamos, ese tren iba a cambiarlo todo. El aire era tan seco que dolía al respirar. Habíamos pasado el día escondidos cerca de las vías, esperando la hora indicada. 2:47 de la mañana, eso decía el mensaje de Rush. El tren de mercancías debía pasar por la vieja línea de Nevada, una ruta casi abandonada que cruzaba kilómetros de desierto sin estaciones ni controladores. Era perfecto para ellos, perfecto para grabar y desaparecer. Connor estaba extrañamente tranquilo. Había dejado de bromear, de mirar el móvil, incluso de hablar. Se limitaba a revisar su cámara una y otra vez. Eli temblaba, lo disimulaba mordiéndose el labio.
Zoe no paraba de mirar el horizonte, nerviosa. Ella había prometido quedarse grabando desde tierra, con un teleobjetivo. Yo me encargaría del sonido y de un segundo ángulo desde el vagón trasero. Cuando los primeros focos aparecieron a lo lejos, Connor se levantó despacio. Su silueta se recortaba contra el brillo del metal. El rugido del tren se hizo cada vez más fuerte, hasta que todo el suelo empezó a vibrar. Connor se giró hacia mí y sonrió. «¿Lo oyes, Jack?», gritó. «¿Qué cosa?». «El pulso». Y entonces corrió. Saltó al vagón sin vacilar. Ellie le siguió, y yo corrí detrás. El impacto del aire me golpeó la cara como un muro. Sentí que el corazón se me salía del pecho. Apreté la cámara contra el cuerpo y subí al borde de hierro. Durante los primeros minutos, todo parecía funcionar. El tren avanzaba entre las montañas con un sonido constante, profundo, casi hipnótico. Connor gritaba al viento, con los brazos abiertos, riendo. Ellie lo grababa desde atrás, concentrado, y yo mantenía el micrófono pegado al pecho, intentando no perder el equilibrio. El cielo estaba completamente negro, sin estrellas. Solo el reflejo intermitente de las luces rojas del tren iluminaba los vagones. Todo lo demás era oscuridad absoluta. El ruido del metal se mezclaba con algo más. Una vibración extraña, constante, grave. Al principio pensé que era el motor, pero no. Era más irregular, como si el propio aire estuviera respirando. Connor se detuvo en seco, justo delante de mí. Giró la cabeza hacia el túnel que se abría unos metros más adelante. «Ahí es», murmuró. «¿Qué es ahí?» «El punto donde se oye más fuerte. El pulso». Intenté decirle que no hiciera tonterías, que el túnel era demasiado estrecho, que la altura del vagón era peligrosa, pero no me escuchó. Se agachó, ajustó la cámara en su pecho y corrió hacia la oscuridad. Entramos en el túnel. La temperatura bajó de golpe. Todo se volvió negro. Solo el sonido. El zumbido se amplificó. Un sonido grave, envolvente, casi biológico. Y entonces lo oí. No era el tren. Era algo debajo. Un latido lento, profundo, como si la tierra tuviera corazón. Connor levantó la cabeza y gritó. «¡Lo escucho! ¡Jack! ¡Lo escucho! ¡El pulso!». Sus palabras se perdieron en el estruendo. De repente, el tren tembló con una sacudida brutal. Una de las ruedas golpeó algo en la vía y el vagón saltó. Connor perdió el equilibrio. Intenté agarrarle, pero solo toqué su sudadera. Cayó hacia un lado y desapareció en la oscuridad. No hubo grito, solo el golpe sordo del viento. Ellie gritó su nombre mientras el tren seguía avanzando. Yo solté la cámara y salté del vagón en marcha. Rodé por la grava, con los oídos zumbando y la piel ardiendo. No recuerdo cuánto tiempo estuve en el suelo jadeando hasta que Zoe nos encontró con su linterna. «¿Dónde está Connor?», preguntó sin dejar de temblar. Nadie respondió. Buscamos durante horas, recorriendo el túnel, las vías, el desierto. Ni rastro, ni sangre, ni mochila, ni cámara. Nada. Al amanecer llamamos a emergencias, pero nunca encontraron nada. Solo huellas confusas y un trozo de tela gris enredado entre las piedras. Esa misma tarde, mientras estábamos en el motel, mi móvil vibró. Un mensaje anónimo. «El movimiento os recuerda», y un enlace. Era un vídeo. Título: «El pulso de Connor». Lo abrí. Era nuestra grabación. Editada, limpia, perfecta. La música, los cortes, los planos, todo. Pero había cosas que nosotros no habíamos grabado. Tomas imposibles, perspectivas desde fuera del tren, incluso planos de Connor cayendo desde otro ángulo. ¿Cómo podían tener eso? La cámara de Connor había desaparecido con él. El vídeo terminaba con el mismo lema de siempre. «Solo los que desafían al acero escuchan el pulso del mundo». Y justo debajo, una frase nueva, en letras rojas. «Uno más ha oído el llamado». Zoe rompió a llorar. Ellie se encerró en el baño. Yo no supe qué hacer. En ese momento comprendí que Stillwave no era un simple grupo de adictos a la adrenalina. Era una red, una estructura invisible, algo mucho más grande. Y alguien, en algún sitio, lo estaba controlando todo. Esa noche no dormimos.
Cada ruido del tren que pasaba a lo lejos nos hacía saltar. Cada vez que el viento silbaba contra las ventanas, parecía repetir el sonido del vídeo, ese zumbido grave, el supuesto pulso. Al día siguiente intentamos denunciar la página, pero ya no existía. Las direcciones estaban caídas, los enlaces muertos, como si nunca hubiera estado ahí. Ellie dejó de hablar del tema. Zoe desapareció de las redes. Dijo que se mudaría con su madre a Oregón. Yo volví a casa y durante semanas no pude dormir. Hasta que una noche, no sé por qué, volví a abrir el archivo del vídeo que había guardado en mi ordenador. No para verlo, sino para escucharlo. Y ahí estaba otra vez. Ese zumbido, ese sonido que ya no podía sacar de mi cabeza. Lo subí a un programa de audio para analizarlo, y cuando lo ralenticé, lo escuché con claridad. No era un ruido, era respiración. Alguien respirando dentro del sonido. Apagué el ordenador. Pasaron los meses. Intenté seguir con mi vida, pero el vídeo seguía ahí, como un virus dormido. A veces, al pasar junto a una estación o al oír un tren a lo lejos, juraría que el suelo vibra con el mismo ritmo del pulso. Y cada vez que ocurre, me parece oír la voz de Connor entre el viento, riendo, llamándome. Hace una semana recibí un correo, sin asunto, sin remitente, solo un enlace y una frase. Nuevo desafío, nivel pulso. Necesitamos a alguien que edite el sonido. No respondí. Pero desde entonces, el ruido está volviendo. Por las noches, cuando todo está en silencio, escucho un murmullo bajo mi cama. Un eco que no sé si viene del exterior o de mi cabeza. Es el mismo ritmo, la misma cadencia. Y anoche, por primera vez, juraría que el zumbido se sincronizó con mi corazón. Quizá sea eso el pulso. Quizá nunca fue del tren. Quizá Steelwave no busca vídeos, sino personas que aprendan a escucharlo. Solo los que desafían al acero escuchan el pulso del mundo. Recuerda dejar tu like y suscribirte. Así sabré que no soy el único que sigue escuchando el pulso entre el ruido. Cuéntame en los comentarios si tú también lo has oído. Quizá no todos estamos a salvo. Jamás imaginé que una simple partida de League of Legends podía arrastrarnos a un lugar donde nuestra vida dejaría de ser solo nuestra. Nunca creí en historias de la Deep Web. Siempre me parecieron leyendas urbanas, relatos de terror que la gente contaba para asustar a los incautos. Pero todo cambió una noche de verano. Mis amigos, Leo, Dani y yo, estábamos jugando una partida rutinaria de League of Legends. Entre risas, insultos exagerados y estrategias absurdas, Leo soltó algo que cortó de golpe nuestro ambiente relajado. Oye, Jack, ¿habéis oído hablar de los foros secretos de LOL en la Deep Web? Me reí. Pensé que era otra de sus bromas pesadas, pero había algo en su mirada que me hizo dudar. Antes de que pudiera contestar, Dani ya había enviado un enlace por Discord que desapareció segundos después, como si nunca hubiera existido. Vamos a echar un vistazo, dijo Dani con una mezcla de emoción y nerviosismo. Solo un vistazo rápido, ¿vale? Al abrir el enlace, nos encontramos con un foro oscuro, minimalista, sin imágenes, solo texto y nombres de usuario crípticos que daban mal rollo. Cada mensaje parecía frío, calculado, como si estuviera escrito para provocarnos ansiedad. Las conversaciones giraban en torno a partidas de LOL, pero había algo inquietante. Hablaban de jugadores que habían desaparecido después de jugar. Al principio lo tomamos como troll, pero los posts describían movimientos exactos de partidas que nosotros mismos habíamos jugado hacía semanas. Leo señaló uno de los comentarios. Mira esto. Dicen que saben cuándo pierdes una partida y que te están observando. Reí nerviosamente, intentando quitarle importancia, pero sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Esa noche no pude dormir. Incluso el ventilador del ordenador parecía respirar detrás de mí. Cada notificación que sonaba en mi móvil me hacía saltar, aunque no fuera ninguna aplicación conocida. Al día siguiente, Dani nos mostró algo que nos dejó helados. Su ordenador había creado una carpeta nueva por sí solo. Dentro había grabaciones de nuestras partidas,
incluso capturas de nuestras conversaciones de Discord. Todo estaba fechado con precisión, incluyendo horas en las que sabíamos que estábamos dormidos. Mi corazón empezó a acelerarse. Ya no podía pensar en esto como una broma. Alguien nos estaba observando de manera meticulosa. Intentamos racionalizarlo. Tal vez un hacker obsesionado con LOL, pensé. Tal vez alguien que había encontrado nuestros datos de manera casual. Pero el miedo no desaparecía. Incluso en mi habitación iluminada solo por la pantalla del ordenador, sentía que alguien nos estaba observando. La sensación se volvió insoportable cuando, unos días más tarde, Leo recibió un mensaje de un número desconocido que decía: «Sé quién eres». No era un mensaje genérico, contenía información que solo él podía conocer. Horarios de partidas, nombres de invocador de cuentas secundarias y detalles de conversaciones privadas que jamás habíamos compartido con nadie. Esa noche, mientras dormía, escuché notificaciones en el móvil. No eran de Discord ni de ninguna app reconocible. Eran sonidos aleatorios, como si alguien tocara un teclado desde otra habitación. Me levanté con el corazón latiendo desbocado y no había nadie. Ni Leo ni Dani estaban cerca. La sensación de ser observado se convirtió en una presencia tangible, casi física. Decidimos volver al foro, a pesar del miedo, buscando entender qué nos estaba ocurriendo. Lo que descubrimos nos heló la sangre. No éramos los primeros. Otros jugadores habían sido observados y señalados de la misma manera. Algunos habían desaparecido. Otros simplemente habían abandonado el juego, como si supieran que intentar resistir sería inútil. Cada mensaje estaba lleno de detalles sobre vidas reales de los jugadores, como si alguien estuviera siguiendo sus rutinas, minuto a minuto. El foro estaba organizado de manera que cualquier usuario podía sentirse atrapado. Cada hilo, cada comentario, parecía medir nuestra reacción, anticipar nuestros movimientos. Cada partida que jugábamos, cada conversación que teníamos, era registrada y comentada. Lo peor era que todo parecía humano, metódico. Nadie necesitaba fantasmas ni magia, solo conocimiento, paciencia y control. Una noche, mientras jugábamos, noté algo que me hizo estremecer. La webcam de mi portátil estaba encendida, aunque yo no la había activado. Intenté apagarla, pero no respondía. No había programas abiertos que pudieran controlarla. Al menos, eso creía. Dani me alertó de que en el foro había un hilo nuevo que mostraba exactamente la partida que estábamos jugando en ese momento, con comentarios precisos sobre nuestros movimientos y errores. Nadie debería poder ver eso. Nadie fuera de nuestra habitación. Y sin embargo lo hacían. El miedo se volvió rutina. Cada sonido, cada notificación, cada extraño en la calle me hacía saltar. Leo se quedó en silencio durante varias partidas, mirando su pantalla como si pudiera ver algo más allá del juego. Dani, que siempre había sido el más despreocupado, comenzó a revisar sus correos y mensajes a cada instante, buscando señales de intrusión. Y yo no podía dejar de sentir que cada clic que hacía era observado, analizado, juzgado. Esa noche, mientras intentaba dormir, escuché pasos en el pasillo. Lentos, calculados, medidos. No eran mis amigos ni vecinos. Era la primera vez que entendí que el peligro no estaba solo en la pantalla. Estaba en nuestra vida, justo afuera de nuestras habitaciones. La sensación de ser vigilado no era una paranoia. Era real, tangible, imposible de ignorar. Y ahí nos quedamos, paralizados, comprendiendo que habíamos abierto una puerta que no se podía cerrar. La Deep Web no era solo un lugar oscuro de Internet. Era un espejo de nuestras vidas, y alguien real, estaba observándonos a través de él. Desde aquella noche, nuestras vidas cambiaron para siempre. Cada sonido, cada notificación, cada mirada de un desconocido nos llenaba de ansiedad. Intentamos desconectarnos, eliminar cuentas, cambiar contraseñas y hasta mudarnos de ciudad. Pero nada parecía suficiente. El miedo nos seguía como una sombra, invisible pero constante, y cada pequeño detalle de nuestra rutina se convirtió en una amenaza. Leo recibió un paquete en su buzón sin remitente. Dentro había un pendrive
Y una nota corta. Veo tus partidas. Veo tu vida. No intentes escapar. Abrí el pendrive temblando, casi sin querer mirar. Contenía grabaciones de nuestras partidas, sí, pero también vídeos de nosotros en la vida real. Caminando por la calle, entrando en tiendas, incluso mientras dormíamos. No había cámaras visibles, ni rastros de intrusos en nuestras casas, pero alguien nos estaba observando de manera obsesiva. Cada gesto, cada acción cotidiana estaba registrado, analizado. El horror no estaba en lo sobrenatural, estaba en la certeza de que alguien conocía cada rincón de nuestra existencia. A partir de ese momento, nuestra paranoia se convirtió en rutina. Cada sonido fuera de lugar nos hacía temblar. Cada sombra parecía un intruso, y cada notificación inesperada nos congelaba. Yo dejé de abrir ventanas por la noche. Dani comenzó a revisar cada correo y cada mensaje, buscando señales de que el acechador había vuelto a actuar. Leo, que siempre había sido valiente y sarcástico, se volvió callado, vigilante, como si esperara que el peligro apareciera en cualquier momento. Incluso en plena luz del día, mientras caminábamos por la calle, sentíamos que alguien nos seguía. Una madrugada, mientras revisaba el ordenador, apareció un nuevo mensaje en un foro que creíamos cerrado. Solo contenía una frase: el juego es solo un espejo. Si pierdes aquí, pierdes allá. Esa frase nos heló la sangre. No era un insulto, ni una amenaza vacía. Era una advertencia, un aviso de que nuestra vida cotidiana ya estaba vinculada a lo que ocurría en el juego y que alguien podía manipularlo. Intentamos racionalizarlo. ¿Quién podría hacer algo así? Pensamos en hackers expertos, en personas obsesionadas con los juegos. Pero lo que descubrimos después nos confirmó que era mucho más aterrador. Había un grupo o una persona que había estado siguiendo nuestras rutinas durante semanas. Cada hilo del foro contenía referencias a vidas reales, a comportamientos cotidianos, a horarios precisos. Cada jugador señalado parecía un experimento, y nosotros éramos solo un caso más. Una noche, mientras jugábamos, escuché un golpe seco en la puerta de mi habitación. Me quedé inmóvil, intentando calmar la respiración. No había nadie allí, pero entonces escuché el sonido de pasos alejándose, medidos, calculados. Esa fue la primera vez que entendí que no solo nos vigilaban a través de pantallas. Podían estar físicamente cerca, observándonos desde las sombras. Decidimos enfrentarlo. Volvimos al foro, buscando alguna pista sobre la identidad del acosador, algún error que pudiéramos explotar. Pero lo que encontramos era peor de lo que imaginábamos. Otros jugadores desaparecidos habían sido observados y luego silenciados. Sus vidas destruidas sin que nadie pudiera intervenir. El mensaje era claro. Cualquiera que participara podía ser acechado. Intentamos borrar todas las cuentas, desconectarnos, cortar cualquier rastro digital, pero incluso eso parecía inútil. Cada movimiento era predecible para quien nos vigilaba. Empezamos a recibir correos y mensajes anónimos con referencias precisas a cosas que habíamos hecho en la vida real, no en el juego. Visitas a tiendas, conversaciones privadas, horarios de trabajo. La sensación de que alguien podía entrar en nuestra vida en cualquier momento nos hizo paranoicos. Dormíamos en turnos, revisando ventanas y puertas, pero aún así no podíamos estar seguros. Una noche, mientras dormía, escuché nuevamente pasos en el pasillo. Esta vez más cercanos, más deliberados. Me levanté y vi la silueta de alguien al final del pasillo. No pude moverme, no pude gritar. La figura se desvaneció antes de que pudiera distinguir detalles. Pero la certeza de que no estábamos solos se convirtió en un terror que nos paralizó durante días. Al final comprendimos algo terrible. No podíamos huir. No había lugar seguro. La Deep Web no era solo un sitio en Internet, sino un espejo que alguien usaba para ver nuestra vida y controlarla. Cada intento de escapar, de desconectarnos o ignorarlo, había sido anticipado y previsto. Lo peor de todo es que la amenaza no era sobrenatural. Era humana, meticulosa, inteligente y despiadada. Aprendimos a vivir con miedo, y cada partida de LOL, cada notificación, cada interacción con la tecnología se convirtió en un riesgo calculado.
Ya no hablábamos de esto con nadie fuera del grupo. Ya no confiábamos en la privacidad ni en la seguridad. La Deep Web nos enseñó algo que nunca quise aprender, que los peores terrores no son fantasmas ni monstruos, sino personas que saben exactamente quién eres, dónde estás y qué haces, y que disfrutan observándote mientras crees que estás a salvo. Y así seguimos, día tras día, conscientes de que nuestras vidas ya no nos pertenecen del todo, porque en algún lugar, detrás de una pantalla, alguien sigue mirando. Tengo 24 años y paso más tiempo en el gym que en cualquier otro lugar. Siempre he sido obsesivo con el cuerpo, con cada músculo, cada kilo ganado. Junto con mis amigos, Tomás y Felipe, hablábamos casi todos los días de rutinas, suplementos y, últimamente, de esteroides. Hasta ese momento eran solo conversaciones de gimnasio, teorías sobre marcas y dosis, nada serio. Pero todo cambió cuando Tomás apareció con algo que nos dejó helados. Un enlace a la Deep Web. No era cualquier enlace. Prometía lo último en anabolizantes, sin control, envíos discretos. Al principio pensamos que era una broma, un link falso que nos llevaría a algún sitio de memes. Pero Tomás insistió, asegurando que había clientes que ya habían probado y que los resultados eran brutales. Nos sentamos frente a nuestras laptops una noche, en su habitación, con el corazón latiendo más rápido de lo normal. La curiosidad pudo más que la precaución. La página era simple y fría, casi minimalista, pero inquietante. Colores oscuros, fotos de viales y sustancias que parecían sacadas de un laboratorio clandestino. Nombres en clave como si fueran códigos secretos. Había un chat en vivo, pero estaba muerto. Solo había números de cuenta, direcciones extrañas y advertencias que no parecían instrucciones, sino amenazas veladas. Un aviso en rojo decía algo que me hizo estremecer. No todos los que cruzan esta puerta vuelven iguales. Nos miramos, riendo nerviosamente. Compramos nuestro primer lote, un vial para cada uno, sin instrucciones claras, solo con la promesa de resultados extraordinarios. Nos decían que la entrega sería discreta y rápida. Nos reímos de nuestra propia locura, pensando que todo esto era parte de la adrenalina de estar fuera de la ley. Pero esa misma noche, cuando nos despedimos y cada uno volvió a su casa, sentí algo extraño. Un hormigueo de ansiedad que no se iba. Al día siguiente, el paquete llegó. No había remitente, solo un sobre negro, pesado, sin marcas, como si alguien hubiera tomado cuidado de no dejar rastros. Abrí el sobre con manos temblorosas y dentro estaba un vial diferente a cualquier cosa que habíamos visto en la página. Más oscuro, más viscoso, con un olor extraño que no podía describir. Y junto al vial, una nota pequeña, escrita a máquina, que decía: «Usa con cuidado, no todos sobreviven al siguiente paso». Nos miramos intentando reír, pero había algo en el aire que cortaba la risa. Esa noche no pude dormir. Cada sonido, cada golpe lejano en la calle, cada notificación en el móvil me hacía sobresaltar. Sentía que alguien nos observaba, aunque no había nadie. Mi casa parecía distinta, más fría, más silenciosa de lo normal, como si el lugar entero contuviera la respiración, esperando a que yo hiciera algo. Al día siguiente, en el gym, la tensión se hacía más evidente. Felipe estaba ausente, distraído, como si su mente estuviera en otro lugar. Tomás apenas hablaba, y cada vez que mencionábamos la compra, su voz se quebraba. Intentamos conectarnos de nuevo al chat de la página, pero el enlace había desaparecido, como si nunca hubiera existido. Todo lo que habíamos hecho parecía borrado, y esa sensación nos dejó un vacío frío en el estómago. Decidimos buscar más información. Entramos en otros foros de la Deep Web, contactamos supuestos vendedores, pero cada intento terminaba en callejones sin salida, con links que desaparecían o usuarios que nunca respondían. Una noche, mientras revisaba uno de estos foros desde mi cuarto, un mensaje privado apareció en mi pantalla. «Sabemos lo que tienes, sabemos lo que hiciste, no intentes buscar más». Mi primer impulso fue ignorarlo. Pensé que alguien nos gastaba una broma pesada. Pero cuando miré por la ventana, vi un coche negro estacionado frente a mi casa.
Estaba vacío, pero el motor encendido, las luces apagadas. Mi instinto me decía que no era casualidad. Me senté frente al ordenador con el corazón acelerado, intentando racionalizar todo, pero no había forma de explicarlo. La paranoia se instaló como un huésped silencioso. Los viales que habíamos comprado empezaron a desaparecer de lugares imposibles. En mi mochila, en el bolso de Tomás, incluso dentro del casillero del gym. Nos mirábamos entre nosotros con desconfianza, preguntándonos si alguno estaba jugando con el otro, pero ninguno admitía nada. Cada sonido en la calle, cada golpe en la puerta, cada notificación en el móvil parecía confirmar que alguien nos observaba constantemente. Una noche decidí dejar la cámara grabando en mi habitación para registrar cualquier cosa extraña. Al revisar las grabaciones al día siguiente, noté algo que me heló la sangre. En varias tomas aparecía un reflejo borroso en la puerta, como si alguien estuviera allí, pero su forma no era humana, solo una sombra que parecía mirarme. No había nadie cuando revisé, pero la sensación permaneció. Esa fue la primera vez que entendí que habíamos cruzado un límite del que no había vuelta atrás. La Deep Web no era un lugar para curiosos, y los esteroides que habíamos comprado no eran solo sustancias ilegales. Eran la llave que había abierto una puerta a algo que no podíamos controlar. La paranoia, la sensación de vigilancia, todo eso empezaba a mezclarse con el miedo físico, con la certeza de que algo más grande nos había notado. Intentamos ignorar lo que estaba pasando, pero cada día las cosas se volvían más extrañas. Los viales que habíamos comprado comenzaron a desaparecer, uno por uno, sin explicación. Lo más inquietante era que nunca estaban donde los habíamos dejado. A veces los encontraba dentro de mi mochila, otras veces en la bolsa de Tomás, e incluso aparecían en lugares que parecían imposibles, como en los casilleros del gym o encima de la máquina de press donde solo yo pasaba. Sentía ojos sobre mí constantemente, una vigilancia silenciosa que no podíamos ver, pero que podíamos sentir en cada paso. Una noche decidí quedarme despierto para intentar grabar algo. Coloqué la cámara en la mesa, apuntando hacia la puerta de mi habitación, y me senté frente a la pantalla con el corazón latiendo demasiado rápido. Cada crujido de la casa me hacía sobresaltar. Durante horas no pasó nada, hasta que al revisar la grabación al día siguiente, noté algo que me heló la sangre. En varias tomas aparecía una sombra borrosa que parecía moverse lentamente por la puerta. No tenía forma humana clara, solo una presencia inquietante que me miraba desde la oscuridad. Revisé cada rincón de la habitación y no había nadie, pero la sensación de ser observado no desapareció. Intentamos acudir a la policía, pero no había manera de explicar nada. No existían registros de la página, los viales ni los mensajes que habíamos recibido. Todo parecía borrado, como si la Deep Web hubiera decidido que jamás hubiéramos existido. Tomás y yo discutíamos cada vez más. La tensión entre nosotros crecía, y Felipe estaba cada vez más ausente, como si algo lo estuviera consumiendo desde dentro. Su mirada se había vuelto distante, huidiza, y apenas hablaba. Una madrugada recibí un mensaje de Felipe desde su propio número. Era un audio. Su voz temblaba y se escuchaba una respiración pesada, entrecortada. Solo dijo: «No confíes en nadie, ni en nosotros. No busques ayuda». Al día siguiente, Felipe desapareció. Ni en su casa ni en el gym había rastro de él. Tomás y yo llamamos a la policía, pero no había pistas, ni cámaras, nada. Solo su coche permanecía estacionado afuera de su casa, vacío, como si él nunca hubiera existido. Esa noche, Tomás me llamó desde un número desconocido. Su voz estaba quebrada, apenas un susurro. «Nunca debimos entrar en esa página. ¡Nunca!». La paranoia alcanzó niveles insoportables. Cada noche escuchaba ruidos que no podía explicar. Pasos lentos por la casa, golpecitos suaves en las ventanas, notificaciones extrañas en el móvil que desaparecían antes de que pudiera abrirlas. Cada vez que encendía mi laptop, sentía que alguien podía ver cada palabra que escribía, cada búsqueda que hacía, cada movimiento digital que realizaba. Decidí enfrentar la situación y volver a intentar encontrar la página.
con la esperanza de borrar cuentas, cerrar rastros y dejar de ser vigilado. Pero no existía. Era como si todo lo que habíamos hecho se hubiera borrado del mundo digital, dejando solo el miedo y la sensación de ser acechado. Incluso los viales restantes empezaron a moverse solos, desaparecían de donde los dejábamos, aparecían en lugares imposibles. Me encontré revisando mi propia casa varias veces, convencido de que alguien estaba allí, pero nunca había nadie. Una noche, mientras revisaba correos antiguos, encontré un mensaje que jamás recordaba haber recibido. Era de un remitente desconocido y decía únicamente: "El siguiente paso es inevitable. No intente resistir". Decidí huir. Empaqué todo lo que pude en silencio y planeé salir del país, tratando de escapar de esta pesadilla. Pero mientras hacía la maleta, noté algo sobre mi cama. Un paquete. Dentro había un vial igual al primero, oscuro y viscoso, y una nota que decía: "Siempre estaremos más cerca de lo que crees". El miedo ya no era solo paranoia. Cada vez que salgo a la calle, siento que alguien me sigue, que cada movimiento está registrado. Cada clic, cada interacción en internet, cada paso fuera de casa, todo parece vigilado. No sé si es paranoia, pero la sensación es tan intensa que apenas puedo dormir. Comprendí demasiado tarde que la Deep Web no es un lugar para curiosos. Los esteroides que compramos eran solo la llave de entrada. Una vez que cruzas esa puerta, todo cambia. La vigilancia invisible, los mensajes, la desaparición de amigos, nada vuelve a ser igual. He aprendido que algunas páginas no solo venden productos, venden consecuencias. Y una vez que entras, no hay vuelta atrás. Cada sonido, cada sombra, cada vibración del móvil me recuerda que todavía estoy dentro del juego. No hay lugar seguro. Y ahora sé que incluso al apagar la pantalla, incluso al salir del país, ellos siempre estarán más cerca de lo que puedo imaginar. La curiosidad tiene olor a sangre. Durante años creí que mi trabajo como periodista era exponer verdades incómodas, pero no peligrosas, hasta que me topé con la Deep Web. Allí descubrí que hay mundos donde la muerte se compra como si fuera un producto y el miedo es la moneda más valiosa. Lo que vi me cambió para siempre y, desde entonces, mi vida solo tiene dos colores: la luz pálida de la pantalla y la sombra espesa de lo que he presenciado. Todo comenzó con un mensaje anónimo. Un correo sin remitente que solo decía: "Si quieres la verdad, búscame en la red que nadie osa visitar". No hay vuelta atrás. La curiosidad me venció y, en unos clics, me encontré navegando entre enlaces encriptados, foros ocultos y nombres que parecían sacados de las pesadillas más sutiles. Uno de esos nombres me llamó la atención: Asesinos a sueldo, Rus. Al principio pensé que era un foro de bromistas morbosos, pero pronto entendí que allí nada era ficción. Cada hilo estaba lleno de detalles que solo alguien realmente involucrado podría conocer. Tarifas, métodos, armas, tiempos de ejecución y un historial de trabajos realizados. La precisión con que describían cada operación era escalofriante. Los usuarios comentaban como si hablaran de paquetes de envío o de mecánica, nunca de vida o muerte. Era profesionalismo aplicado al asesinato. Mi primer contacto fue con un perfil llamado Mikhail. Sus mensajes eran breves, secos, pero cargados de intención. No intentaba atraerme ni asustarme. Simplemente ofrecía información y esperaba que yo entendiera el resto. Me propuso una especie de testimonio presencial. Quería que viera cómo trabajaba, cómo se planificaba un asesinato profesional. Una mezcla de miedo y fascinación me llevó a aceptar. Viajé a Moscú con la excusa de cubrir una noticia menor. El invierno estaba en su punto más cruel. Calles vacías, viento cortante que se colaba por cada rendija, silencio interrumpido solo por el crujir de la nieve bajo los pasos. Era el escenario perfecto para que alguien como Mikhail operara sin ser detectado. Lo encontré en un almacén abandonado en las afueras de la ciudad. Su rostro estaba marcado por cicatrices, y su mirada tenía una intensidad que obligaba a cualquiera a quedarse quieto. No era un asesino impulsivo,
Era alguien que había hecho de la violencia un arte preciso y calculado. Me llevó a un sótano húmedo, donde las sombras parecían moverse por sí solas. Allí, alineadas en filas perfectas, estaban las armas: cuchillos, pistolas, rifles, todos limpios, afilados, esperando su turno. Me explicó cómo elegir la adecuada según el objetivo, la distancia, el entorno. Hablaba como si me enseñara a cocinar, pero cada palabra estaba teñida de muerte y lógica fría. Me mostró planos, mapas, itinerarios de posibles víctimas. Todo era sorprendentemente meticuloso y aterradoramente eficiente. Luego vinieron los archivos. Videos de asesinatos registrados con cámaras improvisadas. No había música, ni dramatismo cinematográfico. Solo la crudeza de la realidad. La sangre no era simbólica. La violencia no era estética. La manera en que un hombre dejaba de existir, la forma en que la vida se extinguía ante la cámara, era hipnótica y perturbadora. Mikhail me dijo algo que quedó grabado en mi mente. En nuestro mundo, el miedo es la moneda más valiosa. Sin él, no hay control. Pasé horas allí, absorbiendo cada detalle, cada gesto, cada sonido de las grabaciones. Intenté apartar la mirada, pero mi cuerpo no obedecía. Estaba atrapado entre el horror y la fascinación. Cuando finalmente salimos, el frío de la noche me golpeó con más fuerza de lo habitual. Caminé solo por calles vacías, con la sensación de que alguien podía estar observando, aunque no hubiera cámaras ni personas. No era paranoia, era consecuencia de haber visto lo que pocos se atreven a presenciar. Días después conocí a Lena, la esposa de una víctima. Me contó cómo su marido murió en la cocina de su casa, cómo la sangre se mezcló con la cena que había preparado, cómo nada ni nadie podía haberlo evitado. Me enseñó una foto y por un instante me vi reflejado en esa mirada vacía de su marido, alguien que había dejado de existir sin previo aviso. Fue entonces cuando comprendí que detrás de las cifras, de las tarifas, de los foros y de los vídeos, había nombres, historias, vidas truncadas. No me limité a ver, también escuché. Recibí rumores de ex empleados de Mikhail y otros asesinos a sueldo. Algunos habían desertado por miedo o por remordimiento. Otros seguían activos bajo nombres distintos. Cada relato tenía la misma estructura: frialdad, profesionalidad, eficacia. Nada de heroísmo, nada de romance con la violencia. Solo cálculo, contratos y transacciones. Incluso tuve la oportunidad de asistir a un forense en una de sus jornadas. Allí entendí que la muerte tiene nombres técnicos: rigidez, manchas, temperatura. Cada cuerpo que llegaba era tratado como un registro, un objeto de estudio que permitía extraer datos, no emociones. Ver cómo los cuerpos de las víctimas de la Deep Web se transformaban en simples cifras y patrones me heló la sangre aún más que los vídeos de ejecución. Una noche, después de toda la investigación, regresé al almacén de Mikhail por unas notas que había olvidado. La puerta estaba abierta, como invitándome a cruzar un límite que nunca debería. Dentro, el olor a solvente y metal viejo se mezclaba con algo indefinible, como la esencia del miedo. Encontré un cuaderno con listas de nombres, fechas, cifras. No eran instrucciones, eran registros de un negocio que convertía vidas humanas en mercancía. Lo guardé, consciente de que publicar aquello podría ser mortal, pero también sabiendo que debía tener constancia de lo que había visto. Salí a la noche moscovita con la sensación de que mi mundo había cambiado para siempre. No había fantasmas, ni vigilancias, ni desapariciones misteriosas. Solo había personas que habían aprendido a matar de manera profesional, silenciosa y eficiente. Y yo había abierto la puerta para mirar dentro. Desde ese momento, supe que cada clic, cada mensaje, cada archivo que descargara podía acercarme un poco más al mismo destino que aquellas víctimas. Desde aquella noche en el almacén, supe que no podía cerrar los ojos. La Deep Web no es un lugar físico, es un estado mental. Y una vez que entras, los límites entre lo que puedes observar y lo que te afecta desaparecen. La información que había recolectado era peligrosa,
Pero no solo por los asesinos a sueldo. Lo era porque conocía la anatomía exacta de la violencia profesional, y eso te cambia. Poco después, un superviviente me llamó desde un hospital. Su voz estaba rota, casi imposible de escuchar, y cada palabra parecía pesar toneladas. Me contó cómo había sentido el golpe inicial, el ruido de la madera rompiéndose, la presión del cuchillo antes de que la sangre llegara. Me relató el calor intenso que invade el cuerpo cuando la vida se escapa, el sabor metálico en la boca, la conciencia de que cada segundo podía ser el último. Intenté tomar notas, pero cada frase era un puñetazo en el estómago. Una lección sobre lo que significa estar a merced de alguien que no tiene moral, solo contratos. No fue el único. Poco a poco, los relatos se amontonaban. Víctimas que habían sobrevivido por pura suerte, familiares que habían encontrado restos de sus seres queridos en archivos que nunca debieron existir, ex empleados de Mikhail y otros asesinos que habían desertado y ahora vivían escondidos. Todos coincidían en algo. La violencia no necesitaba ser espectacular para ser aterradora. La normalidad con la que se desarrollaba era lo que convertía todo en un verdadero infierno psicológico. Tuve la oportunidad de volver a un hospital, esta vez acompañado por un forense que aceptó enseñarme lo que él llamaba la verdad sin adornos. Allí no había fantasía, no había drama cinematográfico. Cada cadáver era estudiado, cada mancha de sangre, cada rigidez, cada contusión era un dato técnico. El forense me enseñó cómo calcular el tiempo de muerte, cómo la posición del cuerpo hablaba más que las palabras de cualquiera. Para mí, sin embargo, cada explicación era un recordatorio de lo frágil que es la vida y de cómo, para alguien como Mikhail, cada existencia tenía un precio, y cada precio podía pagarse sin que nadie se enterara. Comencé a notar cambios en mí mismo. Soñaba con los rostros de los asesinados, con los cuerpos alineados en los vídeos, con las listas de nombres que había visto en el cuaderno del almacén. Caminaba por Moscú y cualquier sombra me hacía imaginar un arma apuntándome. Cualquier ruido me hacía retroceder. No había vigilancia, no había persecuciones explícitas, pero el miedo se filtraba por todas partes, invisible, constante. Hubo un día en que recibí un paquete en mi hotel. Nada estaba escrito, nada indicaba origen. Dentro había una bolsita con pétalos secos y una pequeña tarjeta en ruso que decía: observamos. No era amenaza directa, ni tampoco un gesto amistoso. Era la confirmación de que alguien sabía lo que yo había hecho, lo que yo había visto. Esa simple frase me hizo entender que la Deep Web no necesita control físico. La presencia puede ser invisible, pero su efecto devastador. En una de mis investigaciones, accedí a un archivo interno de Mikhail que alguien me había filtrado. Contenía registros de varios trabajos, detalles del objetivo, horarios, medios, resultados. No era material sensacionalista, era meticuloso, clínico. Lo más perturbador no era la violencia en sí, sino la eficiencia. Algunos de los trabajos ni siquiera requerían acercamiento físico. Amenazas, manipulación de terceros, presión económica. La muerte podía llegar de formas que nadie esperaba, y nadie podía escapar de un sistema tan calculado. Mi última visita al almacén fue peor que la primera. Esta vez, la puerta estaba abierta, y el olor a solvente y metal viejo mezclado con el rastro reciente de limpieza me dio escalofríos. Encontré cuadernos, listas, notas al margen, nombres tachados, fechas, cifras. Había un orden casi obsesivo, un registro de vidas convertidas en mercancía. Lo llevé conmigo, pero entendí que no podía publicarlo tal cual. Alguien podría usarlo y, peor aún, alguien podría querer silenciarme. Mientras escribía, me llegaban más testimonios. Madres que lloraban por hijos que nunca regresarían. Hombres que habían sobrevivido por segundos. Y ex empleados que confesaban la sensación de impotencia y miedo que sentían cada vez que completaban un trabajo. Cada testimonio me mostraba un aspecto distinto de la misma maquinaria. La profesionalización del horror, la normalización de la muerte, la eficiencia de quienes se lucran con vidas ajenas.
Aprendí algo que nadie me advirtió. Conocer el sistema te hace parte de él, aunque solo sea en la mente. Empecé a trazar patrones, a entender cómo un asesino profesional actúa, cómo la Deep Web facilita contratos sin que nunca haya evidencia directa de quién paga o ejecuta. Esa comprensión era más aterradora que cualquier escena que hubiera presenciado. No se trataba solo de violencia, sino de la certeza de que, en algún lugar, siempre habrá alguien dispuesto a ejecutar el plan perfecto. No hay cierre heroico ni final redentor. Algunos de los asesinos han sido detenidos por errores humanos o filtraciones internas. Otros siguen activos bajo nuevos nombres. La violencia no desaparece con la exposición. Se adapta, cambia de forma, cambia de rostro, pero mantiene la misma materia prima, vidas humanas convertidas en cifras, nombres y contratos. Hoy sigo escribiendo con cuidado extremo. Cada palabra es seleccionada como quien maneja una herida abierta. Sigo dando voz a los supervivientes, manteniendo la memoria de los que no pudieron contar su historia. Y sobre todo sigo recordando que la curiosidad me llevó a un mundo donde el terror no grita, susurra ofertas, normaliza lo insoportable y convierte la vida en mercancía. Si alguna vez alguien te dice que la Deep Web es solo un mito, recuerda esta historia. En algún lugar alguien siempre pagará por acabar con una vida, y en otro lugar, alguien como yo seguirá contando la verdad. Y sigo encendiendo velas. Todo comenzó una noche cualquiera, mientras navegaba por foros y páginas de la Deep Web, buscando algo que ni yo sabía definir. Una mezcla de curiosidad, aburrimiento y, sí, un poco de miedo. Nunca había entrado en sitios demasiado oscuros, pero aquella noche me topé con un mensaje que parecía casi invisible, como si hubiera sido puesto allí solo para mí. Buscamos pilotos dispuestos a ir más allá. Pagos elevados. Anónimo total. No había enlaces directos, solo un código para descifrar y un horario de reunión virtual. Me senté, frente a la pantalla con el corazón latiendo más rápido de lo normal. Cada segundo que pasaba, dudando me parecía eterno, pero aún así lo descifré. La curiosidad pudo más que la prudencia. El chat estaba vacío, salvo por un usuario llamado Control. Sus mensajes eran precisos, directos y perturbadoramente tranquilos. Me explicó que buscaban pilotos clandestinos, personas que pudieran volar aviones privados sin levantar sospechas, con precisión y rapidez. Todo legal, o casi. No preguntes por clientes ni destinos. Tu trabajo es volar. Nosotros te pagamos. Al principio pensé que era un juego de hackers o una estafa, algo demasiado elaborado para ser real. Pero enviaron videos de simulaciones, instrucciones sobre rutas y aeropuertos que no aparecían en ningún mapa oficial. Cada escenario era más frío y calculador que el anterior. Empecé a sentir un hormigueo en la espalda que no era miedo, sino una mezcla de fascinación y tensión. Acepté una prueba. Me indicaron un hangar abandonado a las afueras de la ciudad. Cuando llegué, la puerta de metal chirrió mientras la empujaba, y dentro había un avión impecable, como si hubiera estado esperando solo a mí. No había personal, no había cámaras visibles, solo un conjunto de coordenadas y un mensaje en papel plastificado. Despega, sigue la ruta, regresa intacto. La primera vez que encendí el motor fue casi ritual. Cada botón, cada palanca parecía tener un peso simbólico. Todo funcionaba como en los videos, pero mientras sobrevolaba el paisaje nocturno, sentí un vacío profundo. Nadie me observaba físicamente, pero era como si cada movimiento fuera evaluado, juzgado por una presencia invisible que entendía cada decisión que tomaba. Después de ese primer vuelo, no podía dejar de pensar en la precisión de las instrucciones, en la manera casi obsesiva con la que se medían los tiempos, la velocidad, las alturas y las trayectorias. Todo estaba calculado. Nada dejaba lugar a improvisaciones. Con cada misión posterior, la tensión crecía. Las instrucciones se volvían más específicas,
más perturbadoras. Cambios de altitud de manera errática, ajustes de velocidad casi imperceptibles, maniobras que en un avión normal podrían parecer innecesarias o incluso peligrosas, hasta que comprendí que cada detalle era crucial. Una noche me enviaron un vuelo bajo condiciones extremas. Lluvia intensa, visibilidad mínima y rutas que no aparecían en ningún radar civil. Me dijeron, este es tu verdadero examen. La vida real no tiene simuladores. El motor rugía, el viento golpeaba la cabina y la tensión se clavaba como cuchillos en mis hombros. Cada decisión era crítica. Cada desvío, por mínimo que fuera, podía significar el fracaso. Mientras pilotaba, pensé en Control, en esa voz silenciosa que me observaba a través de instrucciones crípticas y en lo fácil que sería desaparecer sin que nadie lo notara. Aún así, llegué a destino. El aterrizaje fue perfecto, pero la sensación de peligro permaneció mucho después de apagar el motor. Después de cada misión, los mensajes del chat eran más crípticos, más exigentes. Una vez me pidieron entregar un paquete especial en un aeródromo que no existía en mapas comerciales. Las coordenadas estaban en un formato que nunca había visto y el mensaje era simple: no falles. Nadie puede notar tu error. Sentí que mi vida dependía de la precisión absoluta y en ese momento comprendí algo que no había anticipado. No se trataba solo de vuelos ni de dinero. Se trataba de obediencia y de desaparecer. Detrás de un sistema invisible, cualquier error podía costarme caro, aunque nadie me amenazara. Directamente, mi rutina comenzó a cambiar. Las noches se desdibujaban y los días eran irrelevantes. Pasaba horas, estudiando mapas, planificando rutas y repasando cada detalle antes de despegar. Mis amigos notaban mi cambio, mi aislamiento, pero no podía contarles nada. No podía arriesgarme. Incluso las conversaciones telefónicas se volvieron tensas, como si hablar demasiado fuera un lujo que no podía permitirme. Una vez, mientras revisaba las coordenadas de un vuelo particularmente largo, recibí un mensaje que me heló la sangre. La siguiente misión es distinta. No se trata solo de volar. Observa y aprende. Prepárate. No pregunté nada. La curiosidad, mezclada con miedo, me empujó a aceptar. Cuando llegué al hangar no había avión, solo un paquete sellado y un itinerario escrito a mano, con coordenadas y rutas que involucraban vehículos y otros aviones. La instrucción era inquietante en su simplicidad. Aprende a moverte sin ser visto. Todo depende de tu juicio. No entendía completamente, pero sentí una certeza perturbadora. Ya no estaba pilotando solo aviones. Estaba entrando en un mundo donde cada acción era evaluada, donde la rutina misma se convertía en una prueba. Cada decisión que tomaba podía ser observada, medida, juzgada. No había margen de error. Esa primera parte de mi vida en la Deep Web terminó con un vuelo que me dejó marcado. No por la dificultad física, sino por la claridad con la que comprendí que había cruzado un umbral. Algo dentro de mí había cambiado. La fascinación por el peligro, la necesidad de precisión y, sobre todo, la sensación de que nunca podría volver a ser solo Jack, el hombre que navegaba por foros. Aburrido por la noche, había entrado en un mundo silencioso donde mi vida estaba estrictamente controlada, aunque nadie más lo supiera. Lo peor no eran los vuelos, sino la espera. Las instrucciones llegaban a horas imposibles, siempre. Cortas, frías, como si midieran mi reacción más que mi obediencia. Durante semanas mi vida se redujo a monitorizar coordenadas, revisar mapas y repasar rutas, mientras todo lo demás se desvanecía. Mis amigos notaban mi cambio, más distante, más callado, como si hubiera sido reemplazado por alguien que solo existía para cumplir órdenes. Pero no podía contarles nada. Cualquier palabra podría ser un error. Una noche, después de un vuelo particularmente agotador que me dejó temblando, encontré un mensaje distinto. Tu siguiente misión no requiere avión
Solo observa, aprende. Cuando llegué al hangar, no había avión, solo un paquete sellado y un itinerario escrito a mano, con coordenadas que cruzaban aeródromos, carreteras y rutas de navegación aérea no registradas. La instrucción era inquietante por su simplicidad. Aprende a moverte sin ser visto. Todo depende de tu juicio. Seguí las indicaciones al pie de la letra. Tenía que conducir hasta puntos aislados, tomar vuelos cortos y regresar sin ser detectado por nada que pudiera registrar mi presencia. Radares, cámaras de carreteras, incluso drones que no podía ver. Cada movimiento exigía precisión absoluta. La sensación de peligro se volvió física. Sentía cómo mi propio cuerpo reaccionaba a la tensión, con sudores fríos y latidos desbocados. No era miedo a ser atrapado, sino miedo a fallar, a romper las reglas de un sistema invisible que podía eliminarte sin dejar rastro. Pasaron días, luego semanas, y mi rutina se volvió obsesiva. Cada misión se volvía más compleja. Vuelos simultáneos entre distintas ciudades, entregas de paquetes que nadie podía identificar, rutas que cambiaban en tiempo real. Aprendí a desconfiar de mis propios instintos y a depender de los códigos crípticos que Control enviaba. No había margen para improvisar. Recuerdo un vuelo sobre la costa con una tormenta eléctrica que iluminaba las nubes de forma intermitente. Debía cruzar varias rutas de tráfico aéreo civil sin ser detectado y entregar un paquete. En un hangar remoto, cada centímetro de altitud y velocidad estaba calculado. Cualquier desviación mínima podía revelar mi posición. La tensión me hizo consciente de cada sonido. El rugido del motor, el crujido del fuselaje, incluso el zumbido de los relámpagos sobre la cabina. Ese vuelo me enseñó que el miedo no era un obstáculo, sino un compañero constante. Aprendí a controlarlo, pero nunca desapareció. Entre vuelos, Control enviaba instrucciones adicionales, gráficos de mapas, coordenadas de puntos, de espera, horarios exactos de despegue y aterrizaje, y notas crípticas sobre cómo manejar. Situaciones imprevistas. Una vez me indicaron que tuviera que esperar varias horas en un hangar, vacío sin hacer absolutamente nada, solo observar y registrar movimientos inexistentes. La espera era más pesada que cualquier vuelo, porque me obligaba a enfrentar mi propia mente, mi ansiedad y la certeza de que cada segundo contaba. A medida que la rutina se profundizaba, noté cambios en mí. Dormía mal, comía poco, y mi mundo se reducía a las coordenadas, los mapas y los mensajes de control. Incluso las conversaciones con mis amigos se volvieron superficiales y forzadas. No podía compartir nada, no por miedo a ser descubierto, sino porque sabía que nadie entendería la precisión y el riesgo de lo que hacía. Una noche recibí un mensaje que parecía sencillo, pero contenía un desafío letal. Debes completar 3 vuelos consecutivos en distintas ciudades, sin dormir más de 4 horas en total. Observa y aprende. Fue una prueba de resistencia y disciplina. El primer vuelo fue sobre un valle montañoso, con niebla, que reducía la visibilidad a apenas unos metros. El segundo, a plena ciudad, esquivando rutas comerciales y zonas con radar. El tercero, un trayecto nocturno sobre mar abierto, donde cualquier error habría sido irreversible. Cuando aterricé por última vez, mi cuerpo estaba agotado, pero el mensaje de control era seco y preciso. Bien, ha demostrado resistencia. Recuerda, no hay héroes, solo operadores. Cada misión reforzaba la sensación de que mi vida se había transformado. Ya no era Jack, él, hombre que navegaba por la Deep Web por curiosidad. Era un operador silencioso, un engranaje, dentro de un sistema donde el precio del silencio era más alto que cualquier otro. La fascinación por el peligro, la necesidad de precisión y el control absoluto de cada movimiento se convirtieron en mi nueva realidad. Incluso cuando no volaba, sentía el peso de la vigilancia invisible. Cada coordenada que revisaba, cada paquete que preparaba, cada ruta que trazaba en mi mente,
Me mantenía en tensión constante. Era un mundo donde no había errores tolerables, donde cada misión podía marcar la diferencia entre continuar o desaparecer sin dejar rastro. Nunca conocí a los clientes, nunca supe la magnitud real de mi trabajo. Solo control y sus instrucciones precisas. Y aún así, cada vez que recibía un nuevo vuelo, sentía el mismo hormigueo. En la espalda, la misma certeza perturbadora. Estaba atrapado en algo mucho más grande que yo. Un mecanismo silencioso y letal, donde la obediencia y el silencio eran más importantes que cualquier otra cosa. Esto es todo por hoy, amigos, y recuerden, la realidad siempre supera a la ficción.